La introducción del capítulo 11 de Hebreos lo encontramos en el capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vemos que la fe preserva el alma. Tiene una obra para llevar a cabo en nuestras vidas. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 11. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver detalladamente este versículo. Usando la concordancia de Strong, vemos la palabra certeza. La palabra certeza en griego es hipostasis, que significa asentar, esencia concreta, aseguramiento abstracto, confianza, seguro, persona y substancia. Así que vemos que la fe tiene un objetivo en sí mismo, y es la persona de Jesucristo, en el cual estamos asentados, estamos confiados y hay substancia. Qué precioso es ver detalladamente la palabra certeza que viene de la fe. También vemos la palabra convicción. Convicción en griego es elenchos, que significa evidencia, convencimiento. Dentro de la fe tenemos la certeza y la convicción de lo que estamos esperando, que no lo hemos visto o no se ha manifestado. Esta es una realidad en nuestras vidas, que es fruto del Espíritu Santo, en el cual está la fe. Y la fe, como habíamos leído, preserva el alma, es el ancla del alma. Porque no hemos creído en vano, sino hemos creído en una persona. No hemos creído a fábulas, hemos creído a Dios en la persona de Jesucristo, por medio de la fe que se nos ha sido dado. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es por la fe aún que podemos entender lo que se nos dice al principio del libro de Hebreos, que por medio de Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora vemos que es por medio de la fe que podemos creer aún todo lo que las Escrituras nos dice acerca de Él. Porque por medio de la fe podemos entender que a través de Él se llevó a cabo toda la obra de la creación. Y le damos gracias, Señor, que no ha sido de nosotros, sino ha sido por Él que podemos aún creer en Él. Eso nos da paz y seguridad y quita toda condenación acerca de la fe. No es mi fe, sino es su fe la cual nos ha salvado. Versículo 4. Por la fe, notamos que es por medio de ella, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por supuesto, esa ofrenda habla por ella porque tenía que ver con el derramamiento de sangre, en la cual nosotros hemos llegado a obtener nuestra fe para salvación. No es
por la persona, sino es por creer en el orden de Dios acerca de cómo acercarnos a Él y cómo ser justificados y santificados. Por eso aún este hecho que hizo Abel a través de este sacrificio nos habla hoy, porque es tipo y sombra de Cristo. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De nuevo, el énfasis no es en Enoc, sino es por la fe. Por Enoc recibir la fe, pudo ser fiel y anduvo con Dios y Dios lo tomó. No siempre era así para con Enoc. Vamos a ver los versículos acerca de esta referencia. En Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vimos que había un punto en la vida de Enoc después que él tuvo Matusalén a los 65 años, que él empezó a caminar con Dios. Así que hubo un tiempo donde él no estaba caminando con Dios. Pero algo sucedió en su vida después que él tuvo Matusalén, que él empezó a caminar con Dios. Y así pasa en nuestras vidas. Toma un tiempo para que la fe se manifieste, para que esa simiente santa dé su fruto en nuestras vidas. Y por eso no podemos juzgar a los demás, porque el Señor sabe el tiempo que esa persona va a dar fruto para Él. Qué precioso esta enseñanza para nosotros, que Él fue también justificado. Por medio de esa fe, pudo caminar con Dios y Dios lo tomó. Y vemos de nuevo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él arrebató a Enoc, no tuvo que esperar el rapto. Él fue, antes de tiempo, él fue tomado por Dios. Lo llevó Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a hablar acerca de este versículo en una forma positiva. Cuando agradamos a Dios, debemos de tomar en cuenta que es por medio de la fe que lo estamos agradando. Y esa fe vino a nosotros como un regalo, para que en todo Él sea glorificado y exaltado en nuestras vidas. Que es por medio de la fe que podemos agradarle. Y en esa fe podemos creer que cuando lo vamos a buscar, Él va a estar presente. Y no solamente va a estar presente, pero hay galardones para nosotros que los buscamos. Qué bendición tan grande hemos recibido por medio de la fe. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, por medio de la fe, pudo colaborar con Dios. Creerle a Él le fue contado por justicia, igual que Abraham. Abraham, a creerle a Dios,
también le fue contado por justicia. Por esa misma fe, no solamente él se pudo salvar, pero también salvó a toda su casa. Él pudo, por medio de la fe, colaborar con el propósito de Dios que él tenía para ese tiempo. El objetivo de Noé no era condenar al mundo. El objetivo de Noé era obedecer la palabra que Dios le había dado. Él se propuso colaborar con Dios por medio de esa fe. Y así nosotros también, cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios por medio de su poder, trae juicio a los que están alrededor nuestro. Porque la esencia de la verdad o la esencia de la luz manifiesta lo que está en tinieblas. Y no es que nosotros queremos acusar o condenar a los demás, sino que nosotros queremos seguir a Dios, seguir en luz. Y eso puede causar ciertas divisiones a nuestro alrededor, no por ningún mal que deseemos, sino solamente por estar en luz y no andar en tinieblas. Podemos ver en estos últimos versículos cómo la fe va en aumento. El Señor siempre en Cristo Jesús está intercediendo por nosotros para nosotros poder obtener todas las bendiciones de Dios, todo lo que está escondido en Él mismo, todos esos tesoros. Y vemos qué precioso estas palabras que declara las Escrituras, que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él pudo heredar ese fruto en su vida. Versículo 8 de Hebreos 11, empezamos a leer acerca de Abraham y Sara. Empezamos con las mismas palabras, por la fe. La fe inició que Abraham recibiera su llamamiento. Vamos a leer versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí vemos la iglesia. La palabra iglesia es eclesía, que son los llamados fuera. Él fue llamado fuera de su parentela y de su casa para salir por fe y recibir una herencia. Aquí vemos el inicio del andar de Abraham por fe. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Me ministra la palabra extranjero. Esto significa que él tenía su meta en lo espiritual. Él habitó como extranjero en esa tierra que él había recibido. Él no lo hizo. Él no hizo de esa tierra posesión para él, sino como extranjero. Y el versículo 10 nos da la respuesta de ese sentir que Abraham tenía, de sentirse como un extranjero en la tierra, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le dio visión a Abraham por medio de la fe. No solamente él pudo obtener lo terrenal, pero él pudo entender que había algo más, mucho más excelente, y era lo espiritual. Era Dios mismo en el inicio del caminar con Dios. Vemos cómo la fe pudo madurar en la vida de Abraham. Desde ese inicio que él obedeció a la palabra de salir para poder obtener. Así nos pasa a nosotros. Empezamos con una medida de fe y la fe, como la luz, va en aumento. Ahora vemos la fe de Sara en el versículo 11 del capítulo 11.
Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. También Sara maduró en la fe. Ella se había reído cuando el ángel anunció que ella iba a dar a luz. Iba a salir de ella un pueblo. Ahora la que se rió, vemos cómo participó de esa fe. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que no solamente fue Abraham, pero también Sara participó de esa comisión dada por el Señor de obtener un pueblo por medio de ellos. Y ese pueblo el Señor conoce, aquellos que han nacido en Sión. Vamos al versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hay esta realidad, esta convicción de que hay más para el ser humano que lo temporal y lo natural. Y ellos tuvieron esa visión para ver lo que nosotros hemos obtenido por fe, que es lo espiritual. Ellos deseaban lo que era de Dios, lo que era celestial. Lo miraban, lo creyeron, lo saludaron, pero no pudieron poseerlo mientras estaban en la tierra. Nosotros, gloria a Dios, aún estando en este cuerpo de carne, ya podemos vivir en un nuevo cuerpo. Podemos participar del hombre nuevo. Podemos participar del lugar santísimo en el Espíritu. Gloria a su nombre. No queremos regresar atrás a lo viejo. Queremos seguir adelante. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. No tenemos que ser mesiánicos. No tenemos que ir y comprometernos con nada lo que es sombra y tipo de lo verdadero, porque ya tenemos al verdadero. Versículo 14. Pero los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Dios a nosotros nos ha preparado un cuerpo de muchos miembros, un cuerpo espiritual. Y vemos en Hebreos 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Gloria al Señor. Qué cercano está nuestro Dios en Cristo Jesús. Él se hizo uno con nosotros. Él se hizo hermano con nosotros, para tener a Dios Padre con nosotros. Qué precioso, qué maravilloso es la verdad de Dios. Seguimos adelante en el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosle dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sentido figurado, tipo de Dios con Cristo, con su Hijo, lo entregó a muerte para recibirlo de nuevo
en gloria. Lo terrenal muere, lo espiritual vive. El primer hombre es de la tierra terrenal. El postrer hombre, el postrer Adán, es un espíritu vivificante y tiene cabeza y cuerpo. Le damos gloria a su nombre, que podemos entender las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos enseña. La unción nos da este conocimiento. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Todo por medio de la fe. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por medio del Espíritu, por medio de la unción, por medio de la fe, José pudo profetizar acerca del pueblo del Señor y sus huesos. Ahora vemos a Moisés. Versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por haber sido escogido por Dios, Dios le impartió fe y le dio visión para ver algo mucho más excelente que lo que él estaba viviendo dentro del palacio de Faraón. Y la fe le dio motivación para seguir adelante. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios siempre pone la comida delante. Dios siempre pone el bien delante. Dios verdaderamente es bueno y siempre nos quiere bendecir con Él mismo y nos quiere sacar de todas nuestras ilusiones terrenales y poner nuestros ojos en las cosas eternas. Este versículo me recuerda de lo que Jesús dijo en el monte a la multitud: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo demás vendrá por añadidura. Lo más excelente siempre es puesto delante, y después todo lo demás son añadiduras. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Le creyó la palabra y actuó acuerdo con la palabra, no acuerdo con su razonamiento. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios respalda a su obra, Dios respalda a su pueblo. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vemos cómo Josué pudo heredar la fe que estaba en Moisés. Él había sido un discípulo de Moisés, bajo la unción de Moisés, y el Señor lo escogió. Él siguió por el mismo camino de la fe. Vemos el versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Solo por haber reconocido que esos hombres eran de Dios y haber reconocido el Dios de Israel,
ella fue también justificada y santificada por medio de la fe. Ella, una ramera, con ninguna virtudes propias, llegó a ser la bisabuela de David. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Ahí vemos una gentil, una mujer reconocida por el Señor por medio de la fe y traída y ubicada en el cuerpo de fe, en el cuerpo de Israel. Gloria a su nombre. Vemos desde el versículo 32 al 38 un resumen de los que habían corrido la carrera de la fe y todo el resultado por sus decisiones, pero pudieron honrar al Señor. Versículo 38 declara: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto incluye a todos los mencionados en el capítulo 11. Nosotros tenemos algo superior. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros hemos sido ubicados no por una nación terrenal, sino hemos sido ubicados en la misma vid verdadera, en la misma vida de Dios. El verbo hacerse carne se dio a nosotros y nosotros hemos renacido de la palabra de Dios. No es un cuerpo o un pueblo terrenal, es un pueblo celestial. Ya Cristo ha cumplido todo lo que es de la sombra y de los tipos que hablan la ley, los profetas y los salmos. Él mismo lo cumplió por nosotros. Todas las fiestas, día de reposo, todo, porque Él llega a ser nuestra fiesta, Él llega a ser nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro cántico nuevo. En Él se cumple ese día de reposo. Él nos da reposo. Venid a mí todo lo que están cargados, y yo os haré descansar. Él es el verdadero reposo, de quien el Viejo Testamento declara. En Él está la verdadera paz en medio de la tormenta. En Él somos perfeccionados. Y le damos tantas gracias al Señor, porque ahora Él es para todos nosotros, judíos y gentiles, es Cristo. Y en Él hay una nueva criatura. Ya no hay judío ni gentil, no hay mujer ni hombre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Es la parte espiritual, es la parte de la fe. No es una religión, es una vida que hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús. Amén.